Hola. Bueno, voy a tratar de ser concreta y concisa si podemos irnos a almorzar. Yo trabajo en inclusión laboral de jóvenes con trastornos del espectro autista. Esto incluye jóvenes con síndrome de Asperger y jóvenes que tienen autismo de alto funcionamiento también. Les voy a ir contando un poco el objetivo. Cada joven tiene un plan de apoyo individualizado, es decir, cada uno tiene un proyecto, con cada uno trabaja un proyecto de vida. Y el objetivo es que, obviamente, el joven acceda al empleo con apoyo, a la autonomía funcional, social, gracias a esa participación en la vida comunitaria. Son todos jóvenes mayores de 18 años. Trabajo 3 planes, básicamente, 3 programas. Dentro del plan de apoyo individual de cada uno hay 3 programas guía, digamos, que yo tengo para trabajar. Un programa que es el de habilidades de la vida diaria, un programa de habilidades sociales y un programa de orientación al trabajo específicamente. De acuerdo al joven, de acuerdo a la evaluación que hago primeramente, veo qué programas se priorizan, con cuáles comienzo. En simultáneo puedo trabajar con 2 programas o con un programa por sobre otro. Es decir, de acuerdo a cada joven evalúo y vamos haciendo ese plan individual. Obviamente el de habilidades diarias apunta a la autonomía en el hogar, el de integración social tiene en cuenta el ocio, el tiempo libre, además de las habilidades sociales. El desplazamiento del transporte, las comunicaciones también se trabajan. La idea es que el joven pueda llegar a su lugar de trabajo en forma autónoma, si es posible, y si no lo puede hacer, en primera instancia, acompañar ese proceso y ese aprendizaje para que luego, si es un objetivo del programa, lo pueda lograr por sí mismo. Y luego ya está el de orientación al trabajo específicamente, el de la capacitación y el de la orientación al trabajo. Se trabajan en todos los apoyos, en 6 subescalas: vida en el hogar, el empleo, la vida en la comunidad, la salud, la seguridad, el aprendizaje a lo largo de la vida, lo social. Vamos a evaluar qué apoyos necesita ese joven específicamente, planificar aquellos apoyos que van a mejorar su independencia, su autonomía, su calidad de vida, y vamos a ir supervisando y monitoreando el progreso y el cambio. Tenemos en cuenta la edad cronológica. Como yo trabajo con jóvenes con trastornos del espectro autista, tengo en cuenta si hay retraso mental, pero no lo considero quizás en cuanto a la calidad de vida o al proyecto laboral o ocupacional que pueda tener ese joven, es decir, de acuerdo a las posibilidades, porque tengo en cuenta sus habilidades. La tasa de aprendizaje, el aprendizaje con el que ellos vienen, lo que les gusta hacer, sus intereses y el contexto. ¿Cómo, digamos, qué metas tengo en cuenta en la selección de esos objetivos? A modo general, voy a enseñar habilidades funcionales y después les voy a explicar cuáles son las habilidades funcionales o cuándo son funcionales las habilidades que enseño, determinar preferencias y aptitud y hallar oportunidades de trabajo para practicar, que les den la posibilidad de ir haciendo esta práctica laboral. Hay 3 metas básicamente. Una general, que es que sean independientes, que sean productivos, que logren una buena calidad de vida. Una educativa principal, es decir, prepararlos para trabajar y vivir independientemente, ni más ni menos. Y una educativa inmediata, que es la enseñanza de habilidades específicamente de independencia de trabajo, las que van a usar en la casa, las que van a usar en su trabajo, en su ámbito social. Bien, cuando los objetivos que seleccionamos son funcionales, cuando esos objetivos nos permiten pensar que esas habilidades que está usando ahora y que está aprendiendo ahora le van a servir en un futuro, es decir, le sirven para desenvolverse de forma independiente y con mejor calidad en el ambiente actual, en su vida actual y en el futuro. Siempre hay que tener en cuenta el futuro, les permite ser más efectivos en los ambientes donde viven.
les dan posibilidad de aprender a realizar cosas que realmente desean hacer, que quieren hacer. Les da posibilidad de ser más aceptados en su casa, en la comunidad, en otras realidades de la vida diaria, ser menos dependientes de los demás en su vida diaria y practicar de inmediato en sus actividades diarias. Si todas esas habilidades que estoy enseñando les permiten estas cosas, estoy enseñando habilidades que son funcionales para ellos. Bien. Vamos específicamente a los que les puede interesar, que es el programa de empleo con apoyo, de inclusión laboral con apoyo. El programa ofrece la enseñanza de habilidades, las oportunidades para generalizar lo aprendido, el trato igualitario de la persona con discapacidad, el alcance y el logro de mayor autonomía y nivel de independencia y el manejo de las conductas inapropiadas que pudieran presentarse. Yo actualmente, si bien trabajo con jóvenes con trastornos del espectro autista, en este momento tengo una joven que es no vidente, además del diagnóstico que tiene de TGD, de tipo autista. Por eso quizás se encuentra la palabra discapacidad en el PowerPoint. Garantiza el logro del máximo de independencia en el trabajador, que la tarea sea realizada en tiempo y calidad, por eso no tiene que haber diferencia con la ejecución de los otros empleados, el cumplimiento de las mismas reglas y condiciones de trabajo que el resto de los empleados y la optimización de la imagen de la empresa, que es lo que por ahí uno más vende como carta de presentación, ¿no? Igual ahora les voy a ir contando cómo hago ese proceso en la empresa o en el trabajo. Ambientes de trabajo integrados, ¿por qué? El joven se integra a un trabajo, a un empleo ordinario, es decir, un empleo común. ¿Por qué? Porque provee de modelos de personas que trabajan ya con precisión, con rapidez, con fluidez. Y les permite lograr progresivamente mayor precisión en la tarea a partir de la técnica de modelado, que es lo que por ahí yo trabajo con sus compañeros de trabajo, realizar la tarea con menor instrucción, más independientemente, disminuir las conductas improductivas, mejora la interacción social, se ven más maduros y felices. Es decir, les genera mejor imagen hacia ellos y mejor autoimagen. Bien. Antes que comience a trabajar, ¿qué es lo que hago? En principio, localizar trabajos, identificar lugares de trabajos de acuerdo a los jóvenes que tengo y al perfil que tienen y a las características que tienen estos jóvenes. Entrar, observar y hablar con quien corresponda, es decir, con ese encargado, con los dueños de la empresa y comentarles y informarlos sobre el proyecto de trabajo para ver si hay posibilidades de una inserción laboral. Una vez que ese trabajo parece apropiado para ese joven, hay que evaluar específicamente las tareas que va a hacer en ese puesto de trabajo. Hay que realizar los requisitos de ese trabajo, la variedad de habilidades requeridas para que logre esa tarea, las tareas, adaptaciones potenciales que quizás se requieran hacer para ese joven, para que se desempeñe adecuadamente, la secuencia de tareas, las reglas de la empresa o la organización, la memoria, la flexibilidad, la destreza que va a requerir utilizar, el nivel de ambigüedad que tiene el ambiente de trabajo, el ambiente social o la tarea en sí, las tareas que tengan propias de ese trabajo y las habilidades de lectura y escritura que necesita para poder responder a esas tareas. Igualar los candidatos y preparar a los candidatos. En principio teniendo en cuenta los requisitos del trabajo, las características del trabajador, es decir, de ese empleado, la ubicación geográfica, porque vamos a tratar de que lleguen solos, de que se puedan manejar solos, y voy a hacer todo el acompañamiento para que ellos lo logren, para que lo puedan hacer solos de forma independiente, pero tengo en cuenta que sea un trabajo que les pueda quedar cerca o que les quede accesible, cantidad de entrenamiento requerido, toda la preparación previa al trabajo y en el trabajo, es decir, ya una vez incorporado en el trabajo. Prepararlos, una educación orientada al trabajo, es decir, una educación orientada al concepto de trabajo rentado, es decir, empezar a trabajar el concepto de trabajo rentado, que ellos conozcan qué es trabajar en negro, qué es trabajar en blanco, qué es que tengan un seguro, que lo que cobran, que es un sueldo mínimo básico, sobre su jubilación y demás. Toda esa información, todo ese trabajo sobre noción de trabajo rentado y concepto de trabajo rentado hay que ir laburándolo con ellos. Y explicación de qué es trabajar y de qué significa, ¿no?, el acceso a la vida adulta.
preparar a las familias deben proveer ayuda diaria porque apoyan el esfuerzo de los trabajadores, digamos, acompañan todo ese proceso, están en las reuniones, enseñan cómo administrar el sueldo, lo cual es importantísimo. Muchos tienen mayor noción de para qué quieren el dinero, qué quieren hacer con el dinero, en qué lo gastarían, otros no, otros tienen una noción alejado quizá que no es coherente con una realidad inmediata, generalizando eso que van aprendiendo, porque las mismas dificultades que aparecen en el ámbito del trabajo con sus compañeros, con sus jefes, con sus encargados, son las mismas dificultades que aparecen en la familia, ni hablar de su grupo social, ni hablar de sus amigos o de sus conocidos. Son las mismas dificultades en la comunicación y demás que aparecen en la familia. Entonces, trabajar con la familia es sumamente necesario. Bien, el servicio de empleo específicamente. Por un lado, diseñamos el plan individual de apoyos. Voy haciendo un retiro gradual del planificador laboral, que sería yo, en este caso, como hasta que este joven pueda estar solo, completamente solo, en el trabajo, es decir, poder ir a trabajar sus 4 horas, 6 horas, 8 horas, lo que se establezca con el empleador, hasta tanto se haga toda esa adaptación que puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta que pueda trabajar la cantidad de horas establecidas, hasta que pueda realizar todas las tareas, hasta que pueda asegurarme que va a estar bien y que puede resolver las situaciones que van surgiendo en el trabajo. Hasta tanto tiene un acompañamiento permanente. Después va viendo, va siendo gradual, ¿sí? Por unas horas y después se va monitoreando 2 veces por semana. Eso se va viendo en cada joven, es absolutamente individual y específico del joven. Se piensa en una persona por un puesto de trabajo, es decir, no se piensa en trabajos o en empresas y en cargos, sino que se piensa en esa persona de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus habilidades para un puesto específico de trabajo, lo cual no significa que no tenga rotación en las tareas. Y la prospección laboral, siempre pensar a futuro. Los procedimientos son armar un perfil laboral y un itinerario laboral, primero detectar habilidades, las necesidades formativas que requiera y descubrir vocaciones, porque no solo se trata de que pueda trabajar en algún lugar, sino que pueda en algún futuro, o por qué no más inmediato, poder vivir de lo que le gusta o poder hacer lo que le gusta más allá de lo que tenga habilidades para hacer, sepa hacer y sea en lo que se destaque o en lo que por nexos, por contactos, por facilidades que podemos tener es por el trabajo que hemos conseguido que él puede ocupar. Entonces, ir pensando siempre en un futuro para un proyecto de vida para este joven. La orientación laboral, el mapa de inserción laboral, la planificación centrada en la persona, que es un poco más el plan individual de apoyo, y la inserción laboral personalizada. Se tienen en cuenta 3 cosas: los intereses, esos son los pilares, las capacidades y los apoyos que requiera o que necesita para esa inserción laboral. Bien, conocer al individuo, los puntos fuertes y los intereses, las tareas que rápidamente le generan frustración o ansiedad y dar tiempo para que puedan responder y utilizar varios instigadores, es decir, poder darles su tiempo para que ellos puedan ir respondiendo. Por eso es tanto lo que se trabaja antes de que se inserten laboralmente y después luego en el acompañamiento una vez incluidos ya en el trabajo. Ofrecer un entorno de apoyo, siempre trabajar y enseñar en contextos naturales, por lo menos esa es más que nada mi abordaje, mi forma de trabajar es en el contexto natural. Si bien siempre se prepara antes y se trabajan otras cuestiones antes, hay que trabajarlo en el contexto natural. Las habilidades de la vida diaria se trabajan en el contexto del hogar o se trabajan en contextos naturales. Lo mismo en el trabajo, si bien se preparan muchas cosas antes, hay otras que hay que trabajarlas en el momento, por eso uno acompaña y está ahí.
hay situaciones en las que ellos obviamente no pueden responder de forma apropiada, entonces uno está ahí para poder ayudar. Y ahí es donde trabaja con los compañeros, porque siempre hay apoyos naturales, digamos. Siempre uno encuentra compañeros que por cuestiones naturales van a ser más facilitadores y van a estar más a mano cuando uno no esté. Son como sustitutos luego, funcionan. Y siempre los hay, siempre hay compañeros que son naturalmente de apoyo, que están más atentos, que sirven de ayuda, que son más contenedores, que rápidamente se dan cuenta de alguna situación que está viviendo como tensa, que no está pudiendo resolver una situación en el trabajo o en la tarea específicamente. Entonces uno rápidamente tiene que detectar esos apoyos naturales y aliarlos y poder con ellos trabajar la posta, digamos, para cuando uno no esté, o incluso cuando uno está, hace como un entrenamiento, sin decirle que los está entrenando, uno está haciendo como un entrenamiento de esos compañeros de trabajo. Lo mismo con los encargados y lo mismo con los jefes, lo que pasa es que se trabajan cosas distintas, porque hay, digamos, por la experiencia, los compañeros tienden a tener reacciones o actitudes a lo largo de ese joven integrado, que se da más comúnmente, y los dueños de las empresas o los jefes o los encargados quizás suelen tener otras actitudes, ¿no? Es decir, tienden a sobreproteger más al joven integrado, digamos, son más paternalistas, entonces hay que trabajar otras cosas a diferencia de con los compañeros, ¿no? De situaciones que surgen con los compañeros. Enseñar nuevas tareas mediante modelado, también la técnica es mediante modelado, en el trabajo, por fuera del trabajo, en el apoyo que se vaya dando a su vez, utilizar actividades preferidas, siempre tiene que tener relación con el interés y con que sea positiva la experiencia, siempre el reforzamiento positivo, ir ajustando los niveles de dificultad y utilizar la instrucción visual. Si bien puede haber un procesamiento de información más verbal en el joven con síndrome de Asperger, quizá utilizar la instrucción visual le sirve mucho. Esa es una joven que tiene autismo que está con una de sus alumnas, está dando clases. ¿Cuáles son los nuevos retos en esta inclusión laboral? Bueno, que el trabajo tiene significado en nuestras vidas, que las personas aún, en el caso de la población con la que yo trabajo, con discapacidades significativas, pueden incluso acceder a un trabajo, que la integración y la inclusión son preferibles a la segregación o la exclusión, que la elección y la satisfacción son valiosas. Desarrollar carreras, no solo trabajos, es decir, no solo por la persona que pueda estudiar en un terciario o en una facultad porque, digamos, tiene el interés y además lo puede hacer, sino desarrollar proyectos de vida donde puedan ir siendo creativos, donde puedan ir desarrollándose cada vez más, donde puedan vivir de lo que les gusta, donde puedan integrarse y ser valorados por sus habilidades y por lo que se destaquen. No solo un trabajo y ya está, no solo, y sobre todo en los jóvenes con síndrome de Asperger, no es suficiente, a mi modo de ver, delinear un perfil laboral, conseguir un trabajo y ya está. Digamos que la persona tenga un perfil laboral y de acuerdo a sus intereses y a sus habilidades, digamos, pensar en un trabajo y lograr que se inserte laboralmente y ahí ya terminó nuestro trabajo, sino que ahí comienza parte del trabajo, ¿no? Porque no solo es conseguir el trabajo o integrarse, sino mantener ese trabajo. Crear apoyos individuales y no solo programas. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces no podemos esperar a que el joven con discapacidad esté totalmente preparado para comenzar a trabajar, porque quizá muchas familias o muchos padres nos dicen, bueno, no estás preparado para trabajar. Lo que pasa es que, como lo vemos actualmente, o digamos, cómo funciona actualmente, seguramente de este modo no esté nunca preparado para trabajar, sino comenzamos a trabajar antes con este tema, si no empezamos a pensar en ese joven como un futuro empleado, como un futuro trabajador, como una futura persona independiente y autónoma.
El apoyo familiar es una de las determinantes para conseguir los objetivos de vida independiente, eso es fundamental, ¿no? Porque no solo nos posibilitan la capacidad de generalizar lo aprendido, que ellos puedan generalizar lo aprendido, sino que realmente son los que determinan, que pueden ir acompañando y pueden ir viendo crecer a sus hijos y pueden ir viendo los logros y los cambios y cómo ese joven muestra que finalmente puede ser una persona independiente y autónoma, o puede ir logrando, puede ir accediendo a ese mundo adulto, o a ese mundo de la adultez, ¿no? A través de actividades que ya son más propias de la adultez. Y el tema de la calidad de vida laboral. Es importante tener en cuenta e ir evaluando la calidad de vida laboral, ir evaluando la calidad de vida. Si estamos, no solo evaluar todo el trabajo del plan de apoyo individual, los programas que se están implementando y la inserción laboral en sí misma, sino ir viendo si la persona logra calidad de vida con lo que está haciendo, con esa inserción laboral y con la vida en general, es decir, con esa participación en la comunidad, con su inclusión social, si logra calidad de vida. La calidad de vida es producto de esa valoración personal, por eso hay una ventaja en los jóvenes con síndrome de Asperger, que uno puede tomarle técnicas específicas para evaluar calidad de vida laboral y pueden responder a ellas. Dificultad con la que nos encontramos con los jóvenes con autismo, que quizás esas escalas o esas técnicas o esos procedimientos no están adaptados para jóvenes con esas características. El joven con síndrome de Asperger sí, quizás nos puede dar datos sobre esa valoración entre las condiciones de trabajo y el ajuste entre la persona y sus características, el ajuste que tiene que ir haciendo. Un poco lo que les decía, obtenemos información acerca de los allegados y de los mismos empleadores y de los mismos compañeros, acerca de ese desenvolvimiento y acerca del funcionamiento de ese joven en el trabajo. Y también tenemos instrumentos diseñados específicamente para evaluar calidad de vida en poblaciones especiales, es decir, adaptados, y el joven con síndrome de Asperger sí podría responder a estos instrumentos o a estas evaluaciones específicas. Pero hay otros jóvenes, en las condiciones en las que están las evaluaciones, no. Habría que adaptarlas. Y la madurez vocacional tiene relación con las habilidades para poder elegir, porque trabajamos, el poder elegir un trabajo, una ocupación, el poder ir perfilando, el poder ir visualizando un futuro a partir de una ocupación, de un trabajo, las habilidades para poder tener el empleo y para mantener ese empleo, que es lo más difícil, mantenerlo. Bien, ¿qué trabajamos? Y con esto ya vamos terminando. Específicamente trabajamos habilidades de productividad. Seguir instrucciones, qué tipo de instrucciones sigue este joven, en dónde hay que hacer ajustes, en dónde no, si puede mantener la atención, si tiene persistencia en la tarea, si puede terminar las tareas, trabajar eficientemente, tomar buenas decisiones, es decir, resolver situaciones que se le presentan, más allá de que teniendo en cuenta que es un joven con síndrome de Asperger o que es un joven con trastorno del espectro autista, se tienden a hipersistematizar, ¿no?, las tareas en el trabajo, entonces más o menos va a tener predecible lo que va a hacer. Siempre hay imprevistos y el trabajo es un ámbito social con muchas sutilezas, entonces hay que ir ajustando, ir viendo si puede resolver situaciones que se le presentan, si puede comunicar lo que necesita o pedir ayuda, cuidar y usar los materiales, identificar tareas que necesitan ser realizadas en el ambiente, si lo puede registrar, si lo puede detectar, si puede ordenar ese ambiente, si puede imitar conductas, imitar tareas, actitudes de los demás, si puede tener autocontrol sobre las conductas inapropiadas, o sea, diferentes estados internos, receptividad de las personas y el ambiente, si puede registrar cuando una tarea está finalizada, no solo registrar qué tareas necesitan ser realizadas, sino poder identificar cuando la tarea está finalizada, que eso a veces les dificulta mucho porque son muy minuciosos, o por lo menos a mí me ha pasado con un joven que los compañeros le decían, bueno, ya está, Agustín, ya terminaste de hacer tal cosa, porque estaba horas o podía estar horas haciendo lo mismo, porque era tan minucioso en lo que hacía que obviamente él no detectaba, no registraba cuándo esa tarea estaba finalizada.
Las habilidades sociales que se trabajan son sonreír, el contacto visual, un poco lo que estuvimos viendo, lo que estuvieron comentando, si bien en jóvenes o en adolescentes, acá se trabaja exactamente lo mismo, mostrar interés por los demás, hacer turnos, esperar apropiadamente, participar en el grupo, cómo poder participar. Lo mismo que les sucede en la vida cotidiana, que es una dificultad, les va a generar dificultad en el trabajo. Es decir, desde poder comprender un chiste cognitivamente, pero no reírse ni actuar de la forma apropiada, y eso produce un desajuste en el grupo de trabajo o en los compañeros, hasta, por ejemplo, no rechazar apropiadamente. La otra vez me pasaba que un joven decía, no, me dijo fulano que cuando quiera pasar pida permiso, ¿no? Como que se lo había dicho de esta forma. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Te lo llevaste por delante? ¿Lo chocaste? ¿Te lo llevaste puesto? Y él dijo, no, yo no consideré necesario pedir permiso. Entonces, esa respuesta que pasa por soberbia o pasa, digamos, no tiene nada de soberbia, sino que es una conducta inapropiada, una respuesta inapropiada para una situación sutil quizás que se dio, social, pero que él no tuvo la capacidad de inferir quizás qué era lo que el compañero le estaba queriendo decir, o de leer esa situación social, como por ejemplo, no sé, por ir a un grupo de personas y tenía que entrar a un lugar y bueno, obviamente le pedían que pida permiso, o simplemente fue torpe y se llevó a alguien por delante, no tuvo esa capacidad de inferir lo que sus compañeros le decían. Ayudar a otros, lo conversacional, se trabaja mucho porque el joven con síndrome de Asperger por ahí lo que presenta es una conversación repetitiva porque tiene intereses repetitivos, entonces le interesa hablar de lo que a él le gusta todo el tiempo, solo de lo que a él le gusta, y no está registrando si los demás se están aburriendo, si no les interesó, si no le están prestando atención y demás. No perturbar el ambiente, rechazar apropiadamente, hablar con tono de voz moderado, es decir, un tono de voz acorde. Vamos, muchas gracias.